Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al cuarto Café Científico del ciclo 2018 en la Universidad de la Frontera, actividad organizada desde el Núcleo Científico y Tecnológico en Biorecursos, BioRen UFRO, en colaboración con el Par Explora de CONICYT La Araucanía y desde este semestre también en colaboración y desde la organización con la Dirección de Desarrollo Estudiantil. Una actividad que busca en el fondo hacer un vínculo, un link entre las actividades científicas que se realizan en la Universidad de la Frontera y la comunidad en general, nuestros estudiantes y la comunidad universitaria, para que en el fondo podamos establecer estos vínculos entre nuestras actividades de investigación y la comunidad. Durante el año 2018 ya hemos realizado 3 encuentros con temas de diversa naturaleza, de interés para la comunidad, como fue el tema de cannabis medicinal, uso medicinal, el tema de la salud mental, y también en la última actividad tratamos el tema de infertilidad masculina, enfermedades de transmisión sexual. En el tema de hoy día, que es un tema bastante interesante también, principalmente para nuestros estudiantes, que es la violencia en el pololeo, como una problemática actual, como le pusieron nuestras expositoras, tiene que ver básicamente con la relación que existe en el acto de la violencia física, violencia psicológica y además violencia sexual entre parejas de adolescentes y adultos jóvenes que aún tienen esta figura de relación que es el pololeo, y de qué manera en el fondo como sociedad también nos enfrentamos a esta problemática muchas veces inhibida a veces por el trato que le damos a la violencia en parejas ya más adultas, la violencia conyugal. Para eso estamos con 2 profesoras de la Universidad de la Frontera, la doctora Beatriz Pérez, quien es psicóloga y doctorada en mención internacional en psicología por la Universidad de Oviedo, y actualmente es investigadora y académica del Núcleo Científico y Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades de la UFRO. Actualmente en lo que es posgrado trabaja en la parte en el comité académico del Magíster en Psicología Jurídica y Forense de la UFRO, además de participar como académica en el Magíster de Psicología, y en el pregrado participa en clases sobre Psicología Jurídica y Forense, Psicología Social, colaborando al mismo tiempo como profesora guía de algunas tesis de Magíster. Y por otro lado también nos acompaña la doctora Beatriz Vizcarra, quien es psicóloga por la Universidad Católica de Chile, es doctorada en Educación por la Universidad de Barcelona y actualmente es profesora asociada del Departamento de Psicología de nuestra universidad. Imparte docencia en pre y posgrado en el área de evaluación psicológica, y su área de investigación está relacionada directamente con la violencia intrafamiliar, maltrato infantil, abuso sexual infantil también. Ha participado en diversos proyectos multicéntricos sobre prevalencia de violencia hacia las mujeres y los niños, así como también en programas de prevención de la violencia en parejas jóvenes. Le damos las gracias a nuestras expositoras, a ambas investigadoras de la Universidad de la Frontera, y podemos comenzar la actividad. ¿Comienza? ¿Qué Beatriz comienza? La doctora Beatriz Vizcarra. Por edad, ¿ya? Bueno, es un gusto estar acá. Me alegro mucho. Es un gusto estar acá, tener este nivel de audiencia de personas jóvenes que están interesadas en este tema. Y para nosotros, creo, interpretar a Bea es valioso poder hacer estos intercambios, porque de alguna manera le dan sentido a los datos que nosotros obtenemos, ¿ya? De repente la investigación es un poco árida, ¿no es cierto? Tenemos muchas decisiones que tomar en torno a instrumentos, ítems, ¿ya? Y a veces uno se le olvida que detrás de eso lo importante es poder recoger información que sirva para hacer cambios que mejoren la vida de las personas, ¿ya? Y particularmente los jóvenes, ¿ya? Perdón. Y en eso vamos a presentar juntas con Bea. Esta va a ser una presentación alternada, ¿ya? Y nos pareció que de esa manera podía cada una ir haciendo énfasis en lo que ha trabajado más, ¿ya? Quizás podía ser más dinámico también. Y para mí es particularmente grato trabajar con una colega joven que de alguna manera continúa un trabajo que ya se viene realizando y que con otras miradas, con un enfoque más actual, ¿no es cierto?, pero que de alguna manera hay una trayectoria, un seguimiento en un tema
que sigue siendo relevante a pesar de que lo iniciamos hace como 10 o 15 años atrás. Lía, ¿quieres presentarte? Sí. Bueno, repetir un poco las palabras de Beatriz. Es muy importante este tipo de instancias para poder transmitir y hacer llegar a las personas indicadas, ¿no?, los resultados de la investigación. Y, bueno, obviamente seguir actualizando y, digamos, dándole continuidad a un tema que es tan importante y que hace mucho que se ha constatado que es una problemática y que existe, ¿no? Ahí hemos coincidido Beatriz y yo y, obviamente, pues contentas de continuar. Gracias a todos por estar aquí y Beatriz, cuando quieras. Bueno, nos iremos pasando el micrófono. Bien, le pediría que... nosotros acá. Ya, perfecto. Bueno, no sé si los de atrás alcanzan a ver, tío, pero no mucho, ¿no? Ya, les voy a ir contando. Quisimos traer esta imagen porque de alguna manera da cuenta de cómo el tema de la violencia ha sido abordado desde hace 30 años, ¿ya? El tema de la violencia hacia la mujer en la relación... ¿No se escucha? Perfecto. Bueno, decía que traíamos esta imagen que pretendemos que dé cuenta cómo ha ido evolucionando el concepto de violencia y cómo los distintos nombres van dando cuenta de un fenómeno que va cambiando, ¿ya? El primer, podríamos decir, nombre que se acuña para definir la violencia hacia la mujer es el síndrome de la mujer golpeada en los años 70 por una investigadora, Leonora Walker, ¿ya?, en Estados Unidos. Y cuando decimos síndrome de la mujer golpeada, estamos aludiendo básicamente a la violencia física, ¿ya? En ese momento, la percepción que había es que la violencia solo se definía a partir del aspecto físico. Luego se le llamó violencia doméstica, aludiendo a que esta sucedía en el espacio doméstico, en el espacio de la familia, en el espacio de la casa, ¿ya? Y más tarde, o más o menos en esa época, se empieza a hablar de violencia intrafamiliar, porque en realidad se consideraba que se daba al interior de la familia, de las parejas casadas, ¿ya?, fundamentalmente, y por eso incluso después se habla de violencia conyugal, asumiendo que la violencia interpersonal se da básicamente en personas que tienen un vínculo formal, que son parte de una familia. Posteriormente, en los años 90, se empieza a hablar de violencia íntima o del compañero íntimo, ¿ya? En general, casi todos son conceptualizaciones que se hacen en Estados Unidos y que sus nombres originales era Intimate Partner Violence, ¿ya? Y ¿a qué se refiere? Es que ya no se concibe solo la violencia en el marco de una relación estable, sino que se asume que puede haber una relación en que hay violencia y no necesariamente hay convivencia ni vínculo formal. Y posteriormente se empieza a reconocer, ¿ya?, porque los problemas no es que aparecen de un día para otro, más bien la sociedad los reconoce, ¿eh? Hay un desarrollo que permite identificar ciertas situaciones como problemáticas. Y entonces se empieza a reconocer que hay situaciones de violencia entre las parejas jóvenes también, ¿ya? Y en ese sentido se le denomina violencia en el noviazgo, que nosotros por supuesto en Chile somos los únicos que hablamos de pololeo, por eso decimos la violencia en el pololeo, pero en general en América Latina se habla de noviazgo por las relaciones de pololeo, ¿ya? Y que viene del dating violence que aparece en Estados Unidos, ¿ya? Ahora uno diría, ¿y por qué tanto nombre y tanta distinción? ¿Ya? Porque son fenómenos distintos, eso es lo que nosotros queremos señalar. No es lo mismo, no es la misma dinámica que se da de violencia en una pareja casada, de edad media, que en jóvenes que no tienen un vínculo formal, ¿ya? Hay
hay semejanzas, sin duda. En ambos casos, tanto en las parejas adultas como en los jóvenes, se dan las mismas manifestaciones de violencia física, psicológica y sexual. Pero, por ejemplo, la violencia económica no está presente en los jóvenes, porque la violencia económica se da cuando uno depende económicamente del otro, generalmente la mujer, ¿ya? Y en los jóvenes que no viven juntos y dependen de sus padres o son autónomos, no se da esa dependencia. Por otro lado, tanto en las parejas jóvenes como adultas se comparte mucho tiempo, se comparten actividades, ¿ya? Se genera una relación afectiva que de alguna manera da, comillas, derecho, ¿no es cierto?, a intervenir en la vida del otro, ¿ya? Esta intimidad de alguna manera da un espacio, ¿no es cierto?, para que de repente las personas sientan que pueden tomar decisiones por el otro. No es que eso deba ser así, pero eso empieza a suceder, ¿ya? Pero hay otras cosas que son distintas, ¿no? Lo que vemos ahí no dependen, las parejas adultas conviven, tienen hijos, se relacionan con la familia política, ¿ya? Están inmersas en un discurso, ¿ya?, que estimula la permanencia en la relación. Esas situaciones no están en los jóvenes, ¿ya? Y por lo tanto, de repente uno se pregunta si en algún momento hay violencia de parte de un miembro de la pareja al otro, ¿ya? Y si no está presente ni la dependencia económica, no están presentes los hijos, no hay un discurso, ¿por qué permanecen juntos? ¿Ya? ¿Por qué permanecer en una relación que no es sana, ¿ya?, que no es gratificante, que no los hace sentir bien? Bueno, acá hay un cuadro que está tomado de un artículo que aparece abajo del año 2015, donde aparecen los factores de riesgo de la violencia. Como ustedes seguro que ni los de la primera fila alcanzan a ver, ¿no es cierto? ¿Ya? Les voy a contar un poco, chiquillos, que hay variables precipitantes, facilitadoras, variables inhibidoras y mediadoras, ¿ya? Acá solo les voy a leer algunas, pero tener historias de violencia entre los padres, haber tenido una historia de maltrato en la infancia, en general son variables que han mostrado ser variables predisponentes para ejercer la violencia en la pareja. El vivir en ambientes donde se legitima la violencia como una forma de resolver los conflictos, ¿no es cierto?, son algunas variables que son favorecedoras. Por el contrario, variables protectoras son tener una buena autoestima, una buena imagen de uno mismo, ser empático. Es una variable protectora de ejercer la violencia, por ejemplo, ¿ya? También haber vivido en un ambiente contenedor, haber tenido buenos modelos, son variables protectoras. Y también hay variables precipitantes porque puede haber ciertas variables en la historia, ¿ya?, que de repente no son suficientes, pero en un momento dado un consumo excesivo de alcohol y drogas puede predisponer una conducta de violencia, ¿ya? Y por otro lado también hay variables mediadoras, porque alguien puede haber tenido una historia a lo mejor de violencia entre los padres, pero no estamos obligados a repetir la historia de nuestros padres, ¿ya? Por lo tanto, si esa persona, ese joven, esa chica tiene una buena autoestima, tiene una buena capacidad de introspección, de reflexionar de su experiencia, puede que esas variables sean moderadoras de esta variable de riesgo, por decirlo así, ¿ya? ¿Y qué factores
factores explican la mantención, esos serían factores que explican de alguna manera el surgimiento. Hay algunos que tienen más evidencia que otras y, por ejemplo, la dependencia emocional, ¿no? Personas que son más dependientes, que inician una relación, que se sienten muy comprometidos afectivamente y están dispuestos a pagar el costo de estar en una relación en que se ejerce la violencia. Y por otro lado, las creencias estereotipadas, ¿ya? Yo creo que hoy día ya no existe el quien te quiere te aporrea, ¿no es cierto? Eso ya afortunadamente no creo que nadie lo comparta, ¿ya? Pero a veces hay ciertas creencias como, por ejemplo, si tú me quieres, entonces no tienes secretos, me tienes que decir todo lo que piensas, todo lo que sientes, tengo acceso a tu privacidad, ¿ya? Esas son creencias que hacen daño, porque todas las personas tenemos derecho a tener nuestra privacidad, ¿ya? Y eso no puede ser vivido por el otro, como lo va a explicar Bea después, como una situación, ¿no es cierto?, que gatille conductas de control de parte de la pareja, ¿ya? Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, que en los jóvenes, si bien no están los factores de riesgo en los adultos, de la convivencia, ¿no es cierto?, de la formalización de los vínculos, sí hay otros factores de riesgo que hacen que pueda emerger la violencia. Y Bea les va a detallar un poco más, ¿no es cierto? Ahí tú ves. Sí. Hola. Bien, pues efectivamente, como contaba Beatriz, la violencia o la conceptualización de la violencia, lo que entendemos por violencia, pues ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto es porque la violencia de género, de pareja, íntima, no es un fenómeno solamente psicológico, sino que también es un fenómeno psicosocial y sociológico. Por lo mismo... Perdón. Supongo que todos aquí saben, o al menos intuyen, que las actitudes que uno tiene, las experiencias, o sea, las actitudes y lo que piensa sobre las cosas son producto de las experiencias personales, ¿verdad? Pero esas experiencias personales no surgen en el vacío, ¿vale? Se encuentran situadas en un contexto histórico, cultural, institucional, ¿ya? Podríamos llamarlo escenarios socioculturales específicos, que al final están nutriendo lo que nosotros pensamos, lo que nosotros consideramos que es o no es violencia, ¿no? Así, de igual manera, los cambios sociales van favoreciendo la aparición de nuevos escenarios socioculturales, ¿no? Y de esa manera se va modificando esa percepción que tenemos sobre lo que es violencia, ¿no? Un ejemplo claro sobre eso es, por ejemplo, el acoso callejero, que hoy por hoy lo consideramos violencia, y una campaña bien fuerte desde medios de comunicación tratando de reivindicar el acoso callejero como violencia, y no hace mucho tiempo atrás era una forma de cortejo normalizada y aceptada, digamos, ¿no? Ya. Por lo mismo pasa con la violencia de pareja, y ahora violencia íntima, ¿no? Violencia íntima, violencia en el noviazgo, violencia en el pololeo, ¿no? De hecho, como decía Beatriz, digamos que la violencia en el pololeo surge su conceptualización, o más bien se empieza a tomar en cuenta la existencia de este tipo de violencia en la década de los 80, ¿no? Y desde entonces hasta ahora, pues ha habido una evolución también, ¿no? Por el momento, la definición más actual que les puede traer es esta, que es del año pasado, un artículo escrito por los autores que constan ahí, Rubio Garay, López González, Carrasco y Amora, en 2017, que hablan de conductas agresivas intencionales entre miembros de una pareja de novios, ¿no? De pololos, en este caso. El punto es que efectivamente la violencia sea intencional, ¿no? Hasta ahí, digamos que nos queda claro, pero cuando queremos categorizar tipos de violencia, ciertamente tenemos cierta claridad sobre la violencia física y sexual.
Seguramente si yo me pusiera a preguntar a cada uno de ustedes qué conductas considerarían violencia física y sexual, pues habría bastante consenso entre todos, ¿no? Para ilustrarlo y aprovechando la circunstancia, quise ilustrar este tipo de violencia tomando los ítems de la investigación que les voy a mostrar más adelante para que todos nos ubiquemos en las mismas conductas, ¿ya? Por ejemplo, violencia física. ¿De qué ítems se hablan en el cuestionario que nosotros utilizamos, que fue el cuestionario de violencia en el noviazgo víctima-agresor, ¿ya? Kubinova. La has golpeado a tu pareja, ¿ya? O sea, conductas de golpear a la pareja, conductas de cachetear, empujar, zamarrear, lanzar objetos peligrosos o, por ejemplo, herir con algún objeto, ¿no? Esas serían conductas de violencia física, ¿ya? Igualmente, para violencia sexual, otras conductas, por ejemplo, que nosotros utilizamos en el instrumento fue pues obligar a tener sexo, insistir en tocamientos sabiendo que no son agradables para la otra persona, forzar a realizar determinados comportamientos de tipo sexual y, bueno, pues obligar a la otra persona a desnudarse, ¿no? Que son conductas bastante objetivas que digamos que no llevan a la libre interpretación, ¿no? Está claro de qué hablamos cuando hablamos de forzar sexualmente. Ya, pero cuando hablamos de violencia psicológica, digamos que tradicionalmente se ha tratado de un cajón desastre, ¿no? Donde se han metido muchas conductas diferentes y que no ayudan a entender exactamente de qué se está hablando, ¿no? De manera más reciente, siguiendo un poco pues, la lógica de este instrumento, podríamos decir que la violencia psicológica se puede categorizar en diferentes tipos de violencia, ¿no? Concretamente vamos a hablar de tres: la violencia por coerción, la violencia por desapego y la violencia por humillación. Beatriz Carra ya has hablado un poquito de la violencia por coerción. Se trata de una violencia donde la persona que agrede trata de ejercer algún tipo de control o poder sobre la otra persona, ¿eh? Cuando hablamos de violencia por desapego, estamos hablando de violencia cuando uno de los miembros de la pareja deja de cumplir sus obligaciones emocionales como pareja, deja de responder emocionalmente a la otra persona, quizás como una forma de castigo, en fin. Y después estaría la violencia por humillación, que se asemeja más a lo que todos pensamos cuando hablamos de violencia psicológica, ¿no? Conductas concretas. Vamos a ir viendo de nuevo conducta por conducta que ha sido evaluada en este instrumento que nosotros hemos utilizado, ¿no? Bueno, pues, violencia por coerción. Las diapos bonitas son mérito de Paula, que está ahí al fondo, ¿ya? Bien, ahí tenéis. He puesto a prueba su amor poniendo trampas. Eso sería un tipo de violencia por coerción. Estamos hablando de le pido a un amigo o una amiga que finja que tiene algún interés en mi pareja para ver cómo responde, si finalmente está dispuesto o no está dispuesto a serme infiel, ¿no? Eso sería un tipo de violencia por coerción. Me paso rollos con otros. ¿A qué se refiere esto? ¿Con otros o otras? Bueno, pues yo me imagino que mi pareja tiene otras relaciones y le confronto pensando que efectivamente son reales y le persigo por este tema, ¿no? No dejo que se vaya. Por ejemplo, estamos juntos en un auto y yo decido que no va a salir de fiesta con sus amigos o sus amigas y me lo llevo en el auto, ¿no? Por ejemplo. O invado su espacio y privacidad. Por ejemplo, una conducta posible sería: escucho música cuando trata de estudiar, o sea, le molesto, digamos, le molesto intencionadamente. O un tema que seguro que más de uno sabe de lo que estoy hablando, que es abrigo la contraseña de sus redes sociales, por ejemplo. No estamos hablando de tomo su celular, reviso sus conversaciones, entro a su perfil de Facebook, investigo con quién habla, qué hace y controlo todo eso, ¿no? Violencia por desapego. Bueno, como decíamos, se trata de violencia donde uno no cumple los requerimientos emocionales que debería cumplir por el hecho de ser pareja sentimental de esa persona, ¿no?
cumplo con mis estudios y amigos, pero llego tarde a nuestras citas y no le cumplo las promesas, ¿no? Cumplo con los demás, pero de alguna manera cuando mi persona me necesita, pues, y de hecho le prometo, pues no estoy ahí, ¿ya? No estoy ni ahí con lo que nos pasa, ¿vale? De nuevo, ese castigo emocional donde un miembro de la pareja ignora a la otra por el motivo que sea, ¿no? Desaparezco o no le hablo. De alguna manera, durante días no doy señales, no respondo, no pesco sus sentimientos, ¿ya? No estoy ni ahí con lo que nos pasa, volviendo un poco a lo mismo. Y luego violencia por humillación, que como decía, sí que es lo que más reconocemos en lo que es la violencia tradicionalmente, lo que hablábamos de violencia psicológica, ¿no? Donde de alguna manera critico y me burlo, humillo de determinados aspectos de la vida de mi pareja, ¿no? Por ejemplo, de su forma de expresarse, critico, subestimo por su forma de ser, ¿ya? También podría ser por sus creencias religiosas o por su clase social. Y la última categoría que consideramos fue por las ideas que defiende, ¿no? Entonces, hablamos de una violencia donde un miembro de la pareja trata de hacer daño al otro por su forma de ser, pensar, creer, etc. ¿Ya? Hasta ahí. Ahora le toca otra vez a Bea. Me di cuenta que en la primera, me parece que en una anterior me había faltado algo, así que voy a tratar de complementarlo, pero muy brevemente. Y era en el primero respecto a las distintas formas de violencia, los distintos nombres. ¿Sí? Me había saltado la violencia de género, ¿ya? Y no es menor, ¿ya? ¿Cuál es la distinción que hacemos? En general, la violencia de género se considera la violencia que recibe una persona en función de su género, ¿ya? Y siempre se ha utilizado para aludir a la violencia que reciben las mujeres por su condición. Ahora, ¿por qué la pusimos en el centro? Porque la violencia en la pareja es una violencia de tipo interpersonal, se da entre dos personas, es directa. La violencia de género es más amplia, ¿ya? La violencia de género es, como decía Bea, el acoso callejero, las violaciones en tiempo de guerra, por ejemplo, situaciones que afectan a las mujeres por su condición de mujer y no necesariamente en el marco de una relación. Por eso que la poníamos en el centro. Bueno, y retomamos. Como ustedes pueden ver, hay muchas formas de definir la violencia y cada vez vamos viendo formas más sutiles. Si comparamos con los inicios, cuando se hablaba del síndrome de la mujer golpeada, se estaba aludiendo a la violencia física y solo a las mujeres. Y hoy día estamos hablando de formas más sutiles, psicológicas y en ambos miembros de la pareja. Un tema que vamos a abordar más en detalle. Bueno, siendo un fenómeno tan complejo, por supuesto que es complejo medirlo, ¿ya? Y antes de entrar en la prevalencia, queríamos señalar el por qué muchas veces nos encontramos con cifras muy diversas. Uno lee diferentes estudios y dice, por ejemplo, en este estudio fue el 20% de las personas que declararon haber recibido violencia, en otro 40, 50, 10. Entonces uno dice, ¿cómo? ¿Qué está pasando? ¿Ya? Siempre medir un fenómeno complejo es difícil, ¿ya? Y tiene mucho que ver con el tipo de instrumento que uno utilice, las definiciones, ¿ya? Por ejemplo, en Chile tenemos varios estudios universitarios donde encontramos cifras de violencia psicológica de 50% hacia arriba. Cuando vemos las cifras del INJUV, que las hacen sobre más o menos 10.000, me parece, 15.000 jóvenes, encontramos cifras bastante más pequeñas. 10%, 15% violencia psicológica, 10% física, 1% sexual, ¿ya?
Bueno, generalmente los estudios del INJUV son estudios amplios, en que miden muchos aspectos de los jóvenes, ¿ya? De escolaridad, de trabajo, y las preguntas sobre violencia generalmente son una o dos, y son bastante amplias, ¿ya? ¿Alguna vez te han violentado? Entonces, pensamos que muchos jóvenes hacen una lectura diferente de esa pregunta, ¿ya? Y a lo mejor han vivido, como les va a explicar Bea después, algunas situaciones de violencia, pero no las consideran abusivas, ¿ya? Porque acá no es solo lo que a uno le pasa, sino cómo uno lo conceptualiza. Entonces, cuando son estudios más específicos en que yo pregunto solamente de violencia, en general tengo mayor cantidad de preguntas y por lo tanto tengo más posibilidades de pesquisar el fenómeno, porque tengo más herramientas, más ítems, más preguntas en el cuestionario. También el tipo de instrumentos, si es una encuesta cara a cara, si es una encuesta anónima, cómo voy a preguntar, si son, por ejemplo, en algún momento nosotros hemos definido que vamos a establecer violencia por una sola conducta, ¿ya? O sea, basta que uno diga sí, me insultó para decir ha sido víctima de violencia, ¿ya? Hay algunos otros estudios que consideran violencia cuando son 3 o más episodios, ¿ya? Eso depende de los investigadores y por lo tanto eso va a dar cifras diferentes, ¿ya? También respecto a la prevalencia, es distinto si yo pregunto alguna vez en tu vida, que en la vida de los jóvenes por supuesto es corta, ¿ya? No son muchos años, pero alguna vez en tu vida o en los últimos 6 meses. Entonces, por supuesto que eso va a dar diferencias también. Tipo de muestras, si son muestras intencionales, hay muestras, o sea, hay grupos que a lo mejor tienen más factores de riesgo y por lo tanto en ese grupo va a aparecer una prevalencia más alta que en un grupo que tiene menos factores de riesgo presentes, ¿ya? Y por último, ¿a quién le pregunto? ¿Ya? Y en ese sentido, en los primeros años solo preguntábamos a las mujeres, ¿ya? Tu pareja te ha golpeado, y por lo tanto las cifras que teníamos eran solo de mujeres, ¿ya? Cuando le preguntamos a los chicos, en el caso de los jóvenes, ya nos encontramos que algunos chicos sí decían yo he vivido violencia psicológica, ¿ya? Entonces, hasta antes que les preguntáramos, parecía que no existía, ¿ya? También es una decisión de los investigadores a quien le pregunto, pero en general, y Bea va a ahondar un poco más en eso, ¿no es cierto? En la medida que se ha empezado a preguntar, hemos tenido respuestas de los varones que también reportan algunas formas de violencia más que otras. ¿Sí? Espero que no se mareen, chiquillos, con este ir y venir. Con el ping-pong. Igual nosotras. Ya. Bueno, entonces, yo ahora voy a hablar de la prevalencia, ¿no? Efectivamente, una vez que ya tenemos un poco claro de qué estamos hablando, vamos a hablar de cifras. Voy a presentar 4 estudios. El primero es un trabajo de una revisión sistemática donde se recogen estudios a nivel internacional. El segundo es un trabajo realizado aquí en Chile con muestra de Santiago en el 2005. Seguidamente hablaré del trabajo de Beatriz Vizcarra y María Poch, que se fue publicado en 2011, y posteriormente el último trabajo que hemos hecho y que seguramente algunos de los que estéis aquí sois parte de los participantes, ¿no? Reconozco caras ya. Bueno. Este es el título del artículo. Los autores, ahí lo tienen, Rubio Garay y sus colaboradores, publicaron en el 2017 una revisión sistemática de la literatura, ¿ya? En esta revisión, en inicio, se contó con un total de 1.221 referencias, ¿vale? De los que consideraron para este trabajo solamente 113, que eran aquellos que tenían la suficiente calidad metodológica para los investigadores, ¿no? Para el criterio de los investigadores. Esto es importante que lo tengáis en cuenta porque las cifras que yo os voy a dar, no estamos hablando de un trabajo que hizo
una persona en una universidad con una muestra del sur de Chile, sino estamos hablando de 113 estudios a lo largo del mapa, de todo el mapa mundi, ¿ya? ¿Qué fue lo que encontró? Bueno, primero de todo, se observaba en lo que se refiere a conductas de victimización, conductas sufridas, conductas que los participantes informan que han sufrido, una variabilidad muy importante en las respuestas, ¿no? En las prevalencias, ¿vale? Encontramos estudios que establecen una prevalencia del 95% en violencia psicológica y en cambio otros establecen un valor de 8,5%, ¿no? Esto nos sucede algo parecido con todo, con violencia física de 57,3 a 0,4, violencia sexual de 64% a el 0,1%, ¿no? Situación muy similar en conductas de agresión, ¿no? Conductas que los participantes afirman haber realizado. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, existe mucha variabilidad y, bueno, importante que si vosotros alguna vez... bueno, alguna vez, espero que muchas, consultéis un estudio científico, tengáis en cuenta específicamente qué es lo que están midiendo, ¿vale? O cómo lo han medido para saber exactamente qué reflejan las cifras, ¿no? Pero la conclusión de los autores que nos interesa es que esta variabilidad no se debía ni a los años ni al país. ¿Vale? Los años, los primeros estudios eran de la década de los 90 hasta la actualidad y a la conclusión que llegaron es que la violencia seguía siendo la misma, ¿vale? Ni hay más violencia ahora ni hay menos violencia ahora. Y además estos niveles de violencia se repiten en todas partes, ¿ya? ¿Dónde estaba la causa de estas diferencias? Bueno, pues lo que nos ha comentado Beatriz sobre la complejidad de la medida, ¿no? Que todo depende de cómo lo midamos, qué conceptualización utilicemos para medir y en fin, eso, ¿no? Después, otras conclusiones importantes de este trabajo sobre la variable sexo, por ejemplo, no era una variable determinante para categorizar a la mujer como víctima y el hombre agresor. Ahora, si hablamos de tipos de violencia que se utilizan, sí se han observado diferencias en los estudios. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la perpetración, ¿no? ¿Qué tipo de violencia dicen utilizar? Pues las mujeres utilizan más la violencia psicológica y los hombres la violencia sexual. Utilizan otros tipos de violencia, pero queremos decir que sobre la violencia sexual los hombres lo utilizan más que las mujeres, ¿ya? Y sobre la victimización, pues las mujeres afirman ser más víctimas en violencia psicológica y sexual. Sobre la violencia física, digamos que hay más controversia, no hay tanta claridad. Hay estudios que afirman que las mujeres utilizan más la violencia que los hombres, al revés, o que no hay diferencias. Ahora, lo que hay claridad absoluta es que la mujer sufre las peores consecuencias de la violencia. Es la que, obviamente, estamos viendo continuamente en los telediarios donde hay una nueva muerte por violencia en las relaciones de pareja, ¿no? En la edad adulta, violencia en el noviazgo, no tanto, gracias a Dios. Y otro tema que también saca a relucir es el problema de la bidireccionalidad, ¿no? Estos altos niveles de violencia nos llevan a pensar si efectivamente estamos hablando de una violencia como una dinámica de relación, ¿no? Como una manera normalizada de relacionarse por parte de los dos miembros de la pareja, donde una misma persona a veces es agresor y otras veces es víctima y viceversa, ¿no? Bien. Bueno, yendo ahora a los estudios hechos en Chile. Os decía, el primer trabajo que quería abordar es este, realizado en el año, bueno, publicado en el 2009, pero la encuesta es del año 2005. Y ellos lo que encontraron, ahí tenéis los autores, no quiero pronunciar, porque no sé pronunciar ese apellido, Lerrer y Zhao son difíciles para mí, ¿vale? Lo primero que encontraron sobre victimización, ellos solamente evaluaron victimización, no evaluaron agresión. Que la victimización psicológica y física era alta, sobre todo la psicológica, y más alta en hombres que en mujeres, ¿no? En victimización psicológica tenemos un 67,3 en mujeres, 79,7 en hombres. Física en las mujeres llega hasta el 25,4 y en hombres hasta el 37,9%. Y estas diferencias eran significativas, ¿no? Básicamente, los hombres informaban de manera significativa
en mayor medida ser víctimas de violencia psicológica y física. Lo que también informaban es que las mujeres eran las que sufrían las lesiones, ¿vale? Las que sufrían las lesiones físicas en mayor medida son las mujeres, ¿no? Otro tema importante es, que establecieron estos autores es que a pesar de sufrir violencia lo mantenemos en secreto, que es un tema muy importante para la academia, para los psicólogos, para las instituciones, ¿no? Cómo finalmente las personas que sufren la violencia deciden mantenerlo en secreto. Una tercera parte de las mujeres y el 42% de los hombres no se lo cuenta a nadie. Y quien lo cuenta lo hace prioritariamente a los amigos, ¿ya? En este estudio concretó que nadie había informado a la policía, a pesar de que estamos viendo porcentajes de entre el 6 y el 20% de lesiones físicas, ¿vale? ¿Qué encontraron Beatriz Vizcarra y María Po en una muestra de estudiantes universitarios de esta universidad, de este campo de estudios? Ya. Victimización psicológica, 57%. Victimización física, 26%. Tanto en violencia física como psicológica, los hombres informan recibir levemente más violencia, pero no hay diferencias significativas. Eso quiere decir que al final es cuestión del azar, ¿no? Las diferencias que se dieron no son importantes para determinar que unos sufren más violencia que otros, o unos informan de sufrir más violencia que otros. Se repite el tema del secreto. El 57% mantuvo la situación en secreto. Y quienes compartieron esta situación lo hicieron mayoritariamente con amigos, ¿no? Y posteriormente, el siguiente grupo al que se acude es la familia, ¿no? La familia de origen, a quién le contamos este problema, ¿no? Ahí sale perdiendo las instituciones, que deberían ser las que dieran un recurso y una respuesta efectiva a la violencia, ¿no? Y al respecto al análisis por género, revela que las mujeres comparten más que los varones, ¿no? Bien, hablando ahora del estudio más reciente que tenemos, que no solamente es con población de esta universidad, sino también con población universitaria de Santiago, aunque mayoritariamente es de esta universidad, ¿no? Contando con una muestra de 912 participantes, lo primero que tenemos aquí en la gráfica es la victimización, las conductas de victimización que los participantes informan haber sufrido. Las tenemos separadas por tipo de violencia y por género también, perdón, por sexo. Si veis, en estas tres primeras son las violencias psicológicas, que se sitúan de entre el 54,8% hasta el 79%. ¿Vale? Recordar que son las conductas que vimos antes en las diapos rojas, ¿vale? Y en todos los casos los hombres dicen sufrirlas más que las mujeres, ¿vale? Y esta diferencia era significativa. En el caso de la violencia física, los hombres afirman sufrirla más que las mujeres también. Las mujeres dicen sufrirla solo un 10,9% y los hombres un 27%. Y la violencia sexual es la única violencia que las mujeres afirman sufrir más que los hombres. ¿Vale? ¿Qué pasa con la agresión? Bueno, pues los hombres también parecen informar más sobre el ejercicio de la violencia psicológica. Ellos dicen, en general, de nuevo se repiten los porcentajes altísimos de violencia psicológica en la población de estudio, ¿no? Entre el 54,8% y el 80,3%. Los porcentajes que hemos visto de violencia se sitúan en esos niveles, ¿no? de magnitud. Y se repite que los hombres son los que afirman ejercer más este tipo de violencia. Antes decían ser los que más victimizados están, y aquí también dicen que son los que perpetran más, ¿no? Sobre violencia física, ahora son las mujeres las que dicen que lo utilizan más, la violencia física, y en la violencia sexual los hombres afirman utilizarlo más. El 29,1% de la muestra afirma haber ejercido violencia sexual contra su pareja, el 29,1% de los hombres y el 8,8% de las mujeres. ¿Bien?
¿Ya? ¿Sí? Perdona, ¿esto es violencia perpetrada? Sí, Ya. Exacto, violencia perpetrada, agresión. ¿Ya? Cuanto más tiempo en la relación, menor número de conductas violentas informadas, tanto en victimización como agresión. Y si estamos ahora mismo en la relación de pareja de la que estamos informando precisamente en el cuestionario de la que estamos hablando, la que estamos haciendo referencia, más probabilidad de informar de menos conductas violentas. Esto tiene dos lecturas, o que cuando estoy en una relación violenta lo dejo primero, ¿no? Son relaciones cortas y desaparezco, o cuanto más tiempo estoy en esa relación, más dificultad tengo para contar o para admitir la existencia de violencia, ¿no? Pero yendo un poco a lo que comentaba también antes Beatriz sobre la dificultad, por ejemplo, hablando de medidas como el INJUV, que habla de preguntas como ¿te has sentido violentado alguna vez?, ¿no? Hay un problema con la percepción de la violencia, ¿no? Hemos visto que los porcentajes son muy altos cuando preguntamos por conductas concretas. Oye, ¿alguna vez has... no sé, has humillado a tu pareja? No sé, pero humillar es muy amplio. ¿Alguna vez te has burlado de las ideas que defiende? ¿Ya? O ¿alguna vez has impedido que se vaya? ¿No? Cuando preguntamos por conductas concretas vemos que salen porcentajes muy altos. Pero cuando preguntamos directamente, ¿tú te sientes maltratado? ¿Crees que alguna vez has sido maltratado? Encontramos que los porcentajes son muy diferentes. De esta muestra de estudio de 952 participantes, afirmaron sentirse maltratados solamente el 13,1%. ¿Vale? ¿Y qué vemos? ¿Por qué? ¿Qué diferencia encontramos entre los que se perciben maltratados y los que no? Bueno, los que se perciben maltratados necesitan haber sufrido al menos 8,81 conductas violentas para identificar que efectivamente han sufrido violencia, ¿no? Hace falta un nivel alto de violencia sufrida para decir, oye, sí, creo que he sido víctima de violencia, ¿no? Y esta cifra es muy interesante porque se repite en los trabajos que se han hecho en diferentes países con este mismo instrumento. Es una cifra que se repite, ¿no? Como 9 conductas violentas sufridas para que yo perciba que efectivamente he sufrido violencia. Obviamente también destaca o aumenta, no sé cómo decirlo, violencias que son más... Bueno, todas las violencias se presentan significativamente de manera mayor en el grupo de los que se perciben violentados, ¿no? Pero si, por ejemplo, estábamos hablando de una victimización del 10% de violencia física para los que no se perciben violentados, en el caso de los que se perciben violentados para violencia física, el porcentaje aumenta al 62%, quiero recordar, y el sexual a un 54%. ¿Vale? Entonces también está relacionado con sufrir la violencia grave. ¿Ya? Para que yo perciba que es violencia, tengo que sufrir violencia grave. Y otra pregunta que también hacíamos en el cuestionario es si alguna vez has sentido miedo. Esto es bastante dramático, porque cuando preguntamos a las personas si han sentido miedo de su pareja y encontramos un porcentaje de 9%, 71 personas que no se sienten maltratados, pero en cambio han llegado a sentir miedo de su pareja, pues es bastante preocupante, ¿no? Porque ni siquiera sintiendo miedo son capaces de pensar que están sufriendo violencia, ¿no? En el caso de los que sí se perciben maltratados, tenemos también identificado un grupo que digamos, está más en riesgo todavía, ¿no? Porque sí siento violencia, o sea, sí me percibo maltratado y además tengo miedo de mi pareja, ¿no? En este caso fue la mitad de los que se sienten maltratados han llegado a tener miedo de su pareja, ¿no? Que son un total de 68 personas del total de la muestra, ¿no? Importante señalar que no hay diferencias estadísticamente significativas por sexo en ninguna de estas dos variables, ¿ya? Y lo que me queda por informar de este tema es la conducta, la petición de ayuda, ¿no? La conducta de búsqueda de ayuda.
Lo primero de todo es que, bueno, para hacer estos análisis aislamos a aquellos que se habían percibido maltratados y además dicen haber necesitado ayuda alguna vez para dejarlo con su pareja, ¿vale? Y le preguntamos lo primero: ¿crees que hay suficiente información sobre los recursos que existen para ayudar a los jóvenes con problemas de pareja? Bueno, el 86% nos dicen que no, que no tienen información suficiente, que no hay dónde acudir, digamos, no hay un recurso claro que sirva a las víctimas de violencia en el pololeo. Y las siguientes preguntas que hacemos es, bueno, si necesitaras pedir ayuda para romper con tu pareja, ¿a quién se la pedirías, no? ¿Se la pedirías a amigos, a familiares, profesores, orientadores de tu centro, recursos especializados? No eran alternativas de respuesta, ¿vale? ¿Le pedirías a esta gente sí o no? Sí o no, en cada una de las 4 opciones. Importante ver que estamos hablando de intención de conducta, no conducta efectiva, como por ejemplo preguntaba Beatriz Vizcarra y María Pó en su estudio, ¿no? Preguntaba, ¿tú cuando tuviste este problema pediste ayuda? ¿A quién la pediste, no? Aquí la pregunta es, ¿a quién se la pedirías, no? Habría que ver en realidad qué fue lo que hicieron, ¿ya? Pero digamos que sigue manteniéndose que el principal grupo de ayuda serían los amigos, después las mujeres, y va quedando relegado a último punto los recursos especializados, ¿no? Que en teoría debieran ser los recursos especializados la primera respuesta, ya que al fin y al cabo conocen el fenómeno y saben cómo responder, ¿no? Ojalá fuera la primera opción de una persona que es víctima de violencia, ¿no? Bueno, ¿qué implica todo esto que hemos dicho? Primero de todo es que la violencia psicológica parece una violencia normalizada, ¿no? Cuando hablamos de porcentajes tan elevados, preocupa pensar que el 80% de la gente, de los participantes, y de manera reiterada, ¿no?, ha sufrido algún tipo de violencia psicológica, ¿no? Y lleva a pensar que efectivamente forma parte de las dinámicas normales de comportamiento, ¿no? El segundo tema es el de la simetría de género, ¿vale? Tradicionalmente, la víctima, la mujer ha sido catalogada como la víctima, el hombre como agresor, lo cual tiene un sentido histórico clarísimo en base a el sistema de género, patriarcado, donde desde que existe el ser humano, la mujer ha tenido ese papel de inferioridad supeditado al papel del hombre, ¿no? Y de alguna manera la violencia ha sido legitimada como una herramienta dentro de la pareja para mantener ese status quo, ¿no? Y aparte de eso, en la práctica, obviamente, porque, como hemos dicho repetidas veces, las mujeres son las que sufren las peores consecuencias, ¿no? Pero luego llegan todos estos estudios sobre violencia en las relaciones de pololeo, violencia en el noviazgo, y vemos que los hombres también son víctimas e incluso a veces afirman ser más victimizados que las mujeres. Bueno, estas diferencias de género, diferencias de sexo, hay que tomarlos con cierta precaución, porque, como decíamos, se trata de un fenómeno no solamente psicológico, sino psicosocial, sociológico, y la interpretación, creencia, deseabilidad social están influenciando pues estas variables, ¿no? ¿Qué es lo que se piensa sobre la violencia? Ciertas conductas de violencia física, por ejemplo, hablando de este tema, son socialmente más aceptadas que conductas de violencia ejercidas por el hombre, ¿no? Digamos que el nivel de reconocimiento actual sobre la violencia es mucho mayor con respecto, sobre la violencia que ejerce el hombre sobre la mujer que al contrario, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cachetada de una mujer a un hombre no es entendida como violencia, incluso podemos revisar películas infantiles donde se repite y es casi una gracia, ¿vale? Mientras que al contrario no lo es, ¿no? Y así se repite en diferentes tipos de conducta. Esto inevitablemente lleva a que también los chicos tengan mayor facilidad para
admitir cierta conducta violenta, mientras que las mujeres no tienen esta disposición tan clara a indicar que efectivamente han sufrido ese tipo de conductas, ¿ya? Porque son socialmente mucho más recriminadas, ¿no? Entonces, digamos que las diferencias por sexo son complicadas de interpretar. Ahora, sí o sí, hay que admitir que, según los datos, las mujeres también ejercen violencia, mayoritariamente psicológica, por lo que hemos visto. Y es bien interesante señalar este punto porque para estos datos lo que nos lleva a pensar es que esa idea de que la mujer es buena por naturaleza, que se desprende de ese sexismo benevolente identificado ya hace más de 2 décadas, pues no es tan así, ¿vale? La mujer está expuesta a los mismos modelos que nos hablaba de Beatriz Vizcarra, a los mismos modelos que pueden, al mismo modelado dentro de la familia, a la misma cultura de la violencia, a los mismos medios de comunicación, y las mujeres también pueden aprender que la violencia es una herramienta útil para acabar con los conflictos, ¿no? Lo cual es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque parece que una mujer, cuando ejerce violencia, pues digamos es doblemente castigada, ¿no? Porque está infringiendo su mandato como mujer, que es cuidar al otro, ser bondadosa, buena, ¿no? Digamos que, bueno, pues tiene las mismas limitaciones que el hombre en ese aspecto y puede usar la violencia, ¿ya? ¿Qué más? Bidireccionalidad, otro tema súper controversial cuando hablamos de violencia en el pololeo. Se ha hablado de que el hecho de que exista violencia bidireccional no se trata de que hay una dinámica de violencia donde uno es agresor y el otro es víctima y al revés, sino que la violencia por parte de uno de los miembros es defensiva, quizás, ¿no? O violencia bidireccional porque estamos sometidos de nuevo a modelados donde la violencia está valorada, ¿no? En base a temas de venganza, de celos, la idea que tenemos del amor romántico, ¿no? Donde tiene que existir esa dependencia emocional, el amor lo puede todo, ¿vale? Todo eso está detrás de las explicaciones, ¿no? De por qué pudiera existir esta violencia bidireccional. El tema de la percepción de la violencia, súper importante, y que es un tema que en instancias como estas esperemos que ayuden a ir superando, ¿no? Donde vemos que las instituciones han fallado porque las instituciones, la academia, no sabemos, no hemos sabido transmitir exactamente qué es la violencia, ¿no? Y la gente no es capaz de identificar que está siendo víctima de violencia, y obviamente si una persona no identifica que es víctima de violencia no puede poner fin a la violencia ni puede intentar modificar una situación, ¿no? Y finalmente, ¿qué vamos a hacer al respecto, ¿no? ¿Qué se ha hecho y qué podemos hacer, ¿no? ante esta situación, cuando también vemos que un porcentaje tan pequeño de las personas que han sufrido estos problemas de manera grave pues ponen en último lugar los recursos institucionales, ¿no? Ahí sí que Beatriz Vizcarra tiene bastante que contarnos y ella es la que os va a hablar de los programas de intervención y el trabajo que se ha efectuado en la UFRO en esta área. ¿Ya? Gracias. Bien. Como decía al comienzo, nada de esto tendría sentido si no desembocara en hacer algo para abordar este problema, ¿no? Yo quería comentar que cuando Bea daba los datos de la violencia física y decíamos que había un 26%, sí es importante señalar que lo dividíamos en violencia leve y severa, ¿ya? Y de ese 20%, de 26%, 20% era violencia leve, ¿ya? Es más difícil que se dé violencia severa en una pareja joven que no convive, ¿ya? Porque están más expuestos, están más observados, están más resguardados, ¿no? En la medida que viven con la familia, ¿ya?
Ahora, se han intentado muchas alternativas. En Chile hoy día se está discutiendo incorporar en la ley de violencia intrafamiliar a la violencia en el pololeo, ¿verdad? Y hay un proyecto de ley que ingresó el año 2013 y que complementa la ley 20.066, que es la ley de violencia intrafamiliar. Y la idea es incorporar a los pololos, o sea, que la ley esta pueda cubrir también la violencia que se da en los pololos. No hay acuerdo en los investigadores si efectivamente la ley es la mejor solución, ¿ya? Hay países en que sí, la ley de violencia considera las parejas jóvenes, hay otros en que no. ¿Cuáles son las razones que dice la literatura? Que a veces los jóvenes no les es tan fácil, tienen cierta desconfianza, desconocimiento del sistema legal. Hay lugares donde se requiere para hacer la denuncia la aceptación, la aprobación de los padres. En general los chicos, los jóvenes, no tienden a buscar ayuda en los padres, no quieren que los padres se enteren, ¿ya? Hay veces en que la magnitud de la violencia, como decíamos, la gran mayoría es violencia, la gran mayoría, con lo cual no estoy minimizando que hay casos muy graves, incluso de femicidio, pero en estas cifras bastante altas son violencia más bien leve, ¿ya? Empujones, pellizcones, incluso en un estudio que nosotros hicimos cualitativo dentro de los estudiantes, le preguntábamos por conductas como empujarse, por ejemplo, pellizcarse, y ellos decían, bueno, eso no es violencia, es juego, ¿ya? Entonces también ahí hay un límite difuso, ¿no? En que este juego de repente se empieza a poner más peligroso, ¿ya? Entonces hay una cierta discusión y en Chile todavía el tema está en el Congreso. Cuando aparece algún caso grave, entonces los diputados se aceleran un poco y sale en la prensa, ¿no es cierto? Y se discute, pero luego pierde vigencia, ¿ya? Lo que sí ha mostrado ser una buena estrategia, y eso lo dice consistentemente la literatura, son los programas de prevención, programas educativos en el ámbito educacional, en las instituciones. La literatura dice, idealmente, por lo menos en Estados Unidos, han ido haciendo una experiencia en trabajar en los colegios con los chicos cuando están en edad de empezar a pololear, 12 o 13 años. A lo mejor aquí es más temprano, yo no tengo muy claro a qué edad empiezan a pololear, pero se piensa que a esa hora, a esa edad todavía se puede llegar a tiempo, ¿ya? La idea es que estos sean para hombres y mujeres, ¿ya? No solo para los varones como agresores o no solo para las niñas como víctimas, sino que sea para ambos, ¿ya? Y fundamentalmente que sean programas más o menos con una cierta permanencia, unas 10 sesiones, en que se puedan abarcar tanto contenidos que podríamos decir conceptuales, de conocer qué es lo que es la violencia, pero mucho de desarrollo de habilidades. Precisamente porque los factores de riesgo son el mal manejo del estrés, la falta de habilidades de comunicación, ¿no es cierto?, la baja autoestima. Estos programas deberían apuntar en esa dirección y si ustedes ven al lado, que no se ve mucho en realidad, pero debería tener, digamos, información general sobre la violencia, pero también desarrollo de estas habilidades, manejo, estrategias alternativas o estrategias no violentas de resolución de conflictos. Bueno, y ahí a lo mejor suena un poquito interesado esto, pero yo quiero contarles que con mi colega Ana María Po, a raíz de todos estos estudios que hicimos, terminamos en la construcción de un programa. El título, la verdad, no es muy feliz, pero no se nos ocurrió otro mejor en ese minuto, que es la pareja saludable. O sea, esto es saludable, sonaba medio fome, ¿no es cierto?, como sanito, como yogur. No era muy atractivo, pero incluso tratamos de hacer un concurso para tener un título más vendedor que atrayera a los jóvenes. Por ahora se llama así, ¿ya?
Lo desarrollamos revisando todos los distintos programas que habían, construimos actividades, construimos material. Es un programa de 5 módulos, 16 sesiones y que fue evaluado en términos de su coherencia interna, de su diseño y posteriormente evaluado en sus resultados. Se dictó como una asignatura electiva el año 2009, acá mismo dentro de la universidad. Eran estudiantes de todas las carreras. Fue una experiencia muy bonita en ese sentido. Nosotros filmamos las sesiones, los chicos llenaron una pauta de evaluación después de cada sesión y al final evaluamos los conocimientos y las actitudes, ¿ya? Se habían evaluado al inicio y al final. Entonces fue un diseño con lo que llamamos pre-evaluación y post-evaluación y con un grupo control que no siguió el programa. Se les aplicaron los instrumentos al inicio a ambos grupos, pero uno siguió el programa como asignatura electiva y el otro grupo no lo cursó y al final se evaluaron ambos, ¿ya? En este momento estamos evaluando la adaptación del programa para escolares de enseñanza media en esta idea de tratar de llegar más tempranamente. Y queríamos terminar con esta, que fue un testimonio de una de las chicas que en algún momento cuando estábamos tomando los datos, aplicando el cuestionario, una chica se me acerca y me dice, ¿sabe? A mí me pasó esto, ¿ya? En ese momento tenía 22 años, pero le había sucedido cuando tenía 17, ¿ya? Entonces yo le pregunté si ella quería participar de una entrevista y ella me comentó que sí y me dio su consentimiento y yo saqué esto que me parece ilustrativo. Ella dice, nunca entendí por qué un hombre puede llegar a comportarse así. Cuando la gente habla, no habla emborrado, digamos, no habla en limpio, ¿no es cierto? A veces hay como pequeñas digresiones. Yo creo que está dicho muchas veces que cuando uno acepta la primera vez ya no se detiene, es como la droga, ¿ya? Y a mí me pareció muy relevante, ¿ya? Porque ella dice, en un momento estábamos juntos, él se enojó, me dio un empujón y yo, como estaba en una posición frágil, me caí al suelo, ¿ya? Y fue como un punto de inflexión, pero él pidió perdón y volvieron juntos, ¿ya? Dice, si yo hubiera terminado la relación en el momento que me dio el empujón y me tiró al suelo, tendría que haberlo hecho. Si nadie nunca me había tocado, y cuando dice me había tocado, quiere decir que nunca le habían pegado, ¿no? En su familia, ¿no? Pero me distraje. Pienso que no hay que distraerse de ese tipo de cosas. Los insultos, yo he visto muchas veces relaciones en que pareciera que los insultos son parte de la relación. Y es súper nocivo. Va minando la relación, la autoestima. No pensar que si me insultó nomás, o no fue más allá. Yo pienso que no hay un más allá, es todo parte del mismo paquete. Yo pienso que encerrarse es muy malo. Una de las cosas que él sabía es que si alguien se enteraba de lo que pasaba en la relación, iba a terminar. Y por eso me pidió que me alejara de todo. Esta chica estaba en una situación familiar en que uno de los papás estaba enfermo y por lo tanto estaba fuera de la ciudad, ella estaba relativamente sola, se refugió en la pareja y esta pareja empezó a convencerla de que tenía que aislarse del resto, que ellos dos nomás, él era todo para ella y por lo tanto no necesitaba a nadie más. Y de hecho me decía, tú no tienes que conversar de nuestras cosas con nadie porque son íntimas y es feo hablar de lo que pasa. Pero yo creo que siempre hay que tener a alguien que pueda escucharlo, no cortar los lazos con el mundo porque después retomarlo es muy difícil. Gracias. Muchas gracias a ambas expositoras. La verdad es que es un tema muy interesante y que como sociedad también nos hace preguntarnos hasta qué punto podemos normalizar muchas veces situaciones que muchas veces los vemos como normales, sobre todo en nuestros jóvenes, los adolescentes, y que tienen que ver con temas tan importantes como violencia, victimización, agresión, tanto física como psicológica. Vamos a abrir un espacio para que podamos en el fondo compartir las dudas y las preguntas, que me imagino que son bastantes, para que podamos aclararlas en el espacio que nos queda para compartir acá en el Café Científico.
levantan la mano y atrás hay un micrófono. Acá hay una pregunta. Hola, mi nombre es Dafne y la pregunta es la siguiente. En todo lo encuestado y entrevistado, ¿no eran pareja homosexual? La verdad no lo preguntamos, ¿ya? Eso es la próxima paso, ¿ya? Hay una colega nuestra que se formó acá, que trabaja en la Universidad Santo Tomás, Claudia Saldivia, que lamentablemente no pudo venir. Ella sí ha hecho estudios con parejas homosexuales, ¿ya? Y también hay situaciones de violencia en esas parejas. Ya, o sea, no hay ningún dato, porque igual hicieron como la diferencia entre hombres y mujeres, pero en el caso de parejas homosexuales, ¿eso cómo se vería? También lo mismo, cuando uno... a lo mejor alguna de las personas que contestaron estaban contestando en relación a su pareja, nosotros no le preguntábamos el sexo de la pareja, eso fue algo que se nos escapó, digamos, en ese primer estudio, ¿ya? Estábamos asumiendo quizás una relación heterosexual, pero puede que no. Ella sí lo hizo explícito y sí encontraron también. Yo no sé, Bea, si tú lo preguntaste. Nosotros sí que lo preguntamos, pero no hemos analizado esos datos todavía. Sí, súper interesante aislar esa muestra porque obviamente tendrá sus propios códigos, sobre todo cuando estamos hablando de lo importante que son los estereotipos de género en el desarrollo de la violencia, ¿no? Pero es un tema que tenemos pendiente y es muy interesante que consultes el estudio que está publicado, me parece que es del año pasado, o si no, de este año, de Claudia Saldivia, ¿verdad? Sí. Específicamente con parejas homosexuales. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Javiera. Mi pregunta es la siguiente. Hay muchas veces donde la violencia hacia los hombres está, pero por miedo, por lo que diga la sociedad, lo que diga el resto, no se dice. Y tanto en violencias como para mujeres o para hombres, ¿cómo uno puede ayudar cuando la persona no quiere decirlo? Cuando una persona tiene miedo de asumir que es violentada, que asumir que es golpeada, que es humillada o lo que sea. ¿Cómo uno puede ayudar a esa persona sin llegar al punto donde sea meterse demasiado? Nos estamos mirando con Bea quién contesta. Es una muy buena pregunta, ¿no? Porque cuando uno ya está consciente del fenómeno y ve que sus amigos, compañeros lo pasan mal, es difícil no tomar una actitud de acercamiento. Nosotros en el taller partíamos, en este taller que les cuento que se ha dictado más de una vez como asignatura electiva y que se va a seguir dictando en el futuro, partíamos el taller leyendo una carta ficticia de una chica que le cuenta a una amiga que está viviendo violencia y que le pedíamos a los chicos que contestaran a esa persona. Y hacíamos la carta al inicio y al final. Siempre es importante acercarse, decir yo te escucho, te entiendo, esto me parece que no está bien, entiendo, me parece que lo estás pasando mal, no es bueno que esto sea así. Hay veces en que a lo mejor van a decir no te metas, es mi problema, tú no entiendes, es que tú no sabes. Hay momentos en que la persona no es capaz de ver, ¿ya? Pero si nos mantenemos ahí al lado, si insistimos, cuando tú necesitas yo te apoyo, yo estoy acá, creo que no lo estás pasando bien y creo que no es bueno que siga, hay un momento en que la persona algo hace clic y está dispuesto a recibir ayuda, ¿ya? Nosotros es complejo porque no podemos pasar por encima de la persona, no podemos ir a contarle a los papás si él o ella no quiere hacerlo, ¿ya? Pero sí es importante, bueno, sobre todo si es violencia leve o psicológica, si es violencia física, ahí tenemos que ser bastante más claros, más directos. Pero en general hacerle ver a la otra persona que estamos disponibles, porque
cuando es violencia, no sé si te referías a violencia psicológica o física. En general, ¿ya? Importante también derivarlo, ¿ya? A, digamos, orientación. La universidad tiene en el servicio estudiantil, hay psicólogos donde se puede, ¿no es cierto?, consultar. Pero lo importante es que uno se mantenga al lado del amigo o de la amiga. Eso es importante. Yo solamente añadir, obviamente ese tema sabe mucho más Beatriz, que es la que ha trabajado más en intervención, ¿no?, con la violencia en el pololeo. Pero específicamente por lo que comentas y pensando en los resultados que nosotros hemos obtenido, y tú hablabas precisamente de un chico, ¿no?, que tiene problemas y no sabe. Nosotros lo que vimos es que sí que es una variable importante para pedir ayuda. O sea, las mujeres, es más fácil que una mujer, y sobre todo una mujer poco sexista, pida ayuda antes que un hombre, ¿no? Y precisamente por el tema de que la violencia ejercida hacia el hombre no es tan reconocida, ¿no? Así que es importante también darles voz, ¿no? Y que entiendan que la violencia es violencia, al fin y al cabo. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Acá. Yo me pregunto, ¿cuál es la... primera pregunta, si es que estas situaciones de violencia son reversibles, si es que tienen solución, y si es que tuviesen solución, ¿cómo distinguir la barrera o límite entre el proceso de la búsqueda de solución y esta toxicidad en que las personas están inmersas dentro de este mismo proceso? La primera pregunta, de todas maneras, sí, son reversibles, sin duda. Todas las personas son capaces de cambiar, ¿ya? En eso es importante. Además, estamos hablando de personas jóvenes, ¿no? Mucho más plásticas, más abiertas al cambio. Como lo hemos señalado acá, hay personas incluso que no tienen, a uno le puede surgir alguna duda, pero personas que ejercen violencia sin tener completa conciencia de cuánto daño están haciendo, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros podemos conversar con esas personas, problematizar, ayudarles a mirar al otro, cómo la persona está reaccionando a lo que yo hago, sí, esa persona puede producir cambio. Ahora, hay otros contextos donde dicen, bueno, también está el cambio coactivo, o sea, dentro del sistema legal hacer la denuncia y que esa persona se le obligue un poquito, en cierta medida, a asistir a un programa, ¿ya? Que ahí igual va a tener cambio, pero no por una decisión espontánea, ¿ya? Pero sí, ya sea en forma voluntaria que la persona decida buscar ayuda para cambiar o que el sistema le fuerce, las personas, los jóvenes pueden cambiar, ¿ya? Esa era la primera parte de la pregunta. Y la segunda era cómo salir de la toxicidad. ¿Cómo distinguir el límite entre este proceso de cambio ¿ya? y la toxicidad en la que se ven inmersas las personas que están viviendo este proceso? Porque muchas veces se da la confusión de que uno dice, sí, estoy luchando, pero también está esta dicotomía de que del poco amor propio, de estar o estoy luchando o estoy aguantando. Entonces, ¿cómo distinguir esa barrera, ese límite? ¿De quién, perdón, a quién recibe la violencia? De las dos personas que están en el proceso de cambio, o claro, de quién recibe la violencia. Ya. Yo quiero entender que estás preguntando la diferencia entre efectivamente están luchando por salir de eso o simplemente mantienen. O sea, mantienen, yo no sé si las personas que intento ayudar simplemente siguen ocultando pero no están haciendo nada por cambiar efectivamente, o... Claro, he visto muchas veces que se da como un círculo vicioso en que las parejas están en procesos de cambio y por momentos avanzan. Sin embargo, hay otros periodos en que están en fase de meseta.
Entonces uno se pregunta, ¿esta persona está viviendo una relación de toxicidad o es muy perseverante? ¿Cómo saber esa diferencia? Bueno, yo creo que de antemano no se puede saber. O sea, si tú eres una espectadora de esa pareja y ves que efectivamente se repite en el tiempo y nada cambia, pues puedes concluir fácilmente que están en esa relación tóxica, ¿no? Y que claramente no pueden salir solos de eso, ¿no? Ahí es cuando tiene que entrar un especialista o quizás Beatriz y su electivo para enseñar lo que es una relación saludable, ¿no? Pero efectivamente ahí hace falta una ayuda externa, ¿no? Cuando la cosa se cronifica. Y también lo que comentabas de si se puede cambiar, bueno, efectivamente coincido con Beatriz y somos psicólogas, así que sería un pecado mortal decir que la gente no puede cambiar, tendríamos que irnos todos a casa y chao, ¿no? Se puede cambiar y además hay que tener en cuenta que desde el principio comentamos que el proceso de violencia en el pololeo es un proceso diferente a la violencia adulta, ¿no? Hay quienes defienden que no, que es parte de un mismo proceso, autores que dicen lo contrario. Podríamos decir que sí que hay gente que ejerce violencia de pareja en la edad adulta, que ha ejercido violencia en el pololeo en su día, pero también al revés, mucha gente que ejerce violencia en el pololeo y que no necesariamente va a continuar por esos derroteros, ¿no? Además de que estamos hablando que la violencia del pololeo, porcentajes tan elevados cuando hablamos de violencia psicológica, tienen mucho que ver también con temas de inmadurez, desconocimiento de cómo manejarse en pareja, primera vez que me alejo de la familia de alguna manera y me enfrento a un mundo que no sé manejar, ¿no? Y que con el tiempo va mejorando, ¿no? De hecho, eso se ve, ¿no? Eso, no sé qué más iba a decir. Gracias, Beatriz. ¿Alguna consulta? Hay varias. Hola, mi nombre es Matías. Y siempre he pensado en esto como que es una consecuencia. Que nosotros estamos viendo que acá queremos revertir, pero quizás debemos empezar de atrás. Por ejemplo, yo pienso que muchas personas confunden lo que es el amor, por ejemplo, con este tipo de comportamientos, ¿cierto? Y muchas veces, por esa misma lógica de, no sé, yo lo amo o él lo es así porque lo amo, no sé, como una especie de idealización del amor o una especie de, ¿cómo se puede hablar? De justificación, exacto. Entonces, quizá la educación va orientada a qué es el amor o cómo amar o qué en realidad es ese sentimiento. Sí, sin duda, sí. Sí, o sea, Disney ha hecho mucho daño a todos, ¿no? Como esa venta del amor romántico, que todos creemos que es el mejor amor, ¿no? Donde el amor, si es amor, tiene que existir dependencia emocional y como el testimonio que nos ofrecía Beatriz Vizcarra en el último momento, ¿no? Yo conmigo te vale, no necesitas nada más. No tienes que tener privacidad y nosotros podemos aguantarlo todo e incluso las conductas de poder, de coacción, son una muestra más de mi amor por ti, ¿no? Porque si soy celoso es porque te quiero y te quiero solo para mí, ¿no? Evidentísimo que es así y que claro, cuando estamos hablando de que hay variables sociales, psicosociales, sociológicas que están detrás, estamos hablando de todo eso, ¿no? Que realmente es lo que nos venden y, o sea, lo que la sociedad nos vende y todos nosotros compramos, ¿no? Y sería un buen punto de partida. Lo que pasa que es difícil cambiar Disney desde aquí. Así que vamos haciendo el trabajo desde nuestras herramientas, ¿no? Pero ya solamente la conciencia de que efectivamente existe una visión del amor romántico que está anclada en pensamientos que después se pueden convertir en violencia en el pololeo, digamos, ya es un logro, yo creo, ¿no? El hecho de que lo identifiquemos como tal y reaccionemos, ¿no? Sin duda.
comparto. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Michelle Alarcón y quería complementar un poquito la respuesta de la señorita que consultó por la violencia entre los gays. Yo estuve en una charla de la psicóloga Claudia y ella en su investigación dijo que hay un vacío legal en esto de la violencia en el pololeo y entre relaciones de gay efectivamente no existe muchos datos, sobre todo en denuncias, porque si hay una denuncia lo toman como pelea entre hombre a hombre. Entonces ahí hay una tremenda brecha y un vacío legal que todavía no se aborda. Igual para las mujeres, entre lesbianas, se toma como violencia entre mujer y mujer, no como riña, claro. Eso yo podría aportar ahí a tu respuesta y decir de que esto hay buenos estudios, hartas investigaciones, pero finalmente todavía hay este vacío legal porque yo tengo un caso cercano de jóvenes de 16, 17 años y meses con esto de la violencia del pololeo. Por eso he asistido a todas estas charlas. Mi hija, digamos, le pasó y meses con esta violencia psicológica de dependencia y finalmente yo soy trabajadora social y trabajé en Sename y yo no sabía cómo abordar el tema. O sea, es tan complicado, es algo tan verlo, vivirlo, que te lo cuenten. Entonces, finalmente, o sea, esto terminó definitivamente en una pelea con los padres, yo con el padre del niño, que era menor, que mi hija también es menor, entonces es horroroso vivirlo. Yo llamé a Carabineros y la carabinera lo que me preguntó fue que si yo o ellos habían amenazado de muerte. Yo le dije, aquí no hay ninguna amenaza de muerte. No hay. Entonces no hay delito, no hay denuncia, no hay constancia, no hay nada. Nada. O sea, finalmente yo me rebajé al nivel del niño porque era la única forma de corretearlo de la vida de mi hija. Entonces era devastador verla como lloraba en el suelo, o sea, entonces, bueno, ahí hay una experiencia, digamos, que les sirva a los jóvenes acá. Yo ya tengo mis años, mi única hija, y de verdad que es, pero desbordante ver cómo la juventud, ahora estos lolos, ella es su segundo pololo y fue vivir un infierno. Yo, mi marido y ella somos 3 personas. Estábamos enfermos con ella. O sea, se enferma la familia, se enferma la familia de él. Y finalmente con esta agresión y esta ira que uno va generando. Entonces ahí, bueno, yo para eso, digamos, estoy y para dar un testimonio y ver la posibilidad de ir avanzando lo que más se pueda por los jóvenes. Sin duda. Sí, muchas gracias por el testimonio. Yo creo que es bien valiente y bien sentido, ¿no? Sí. Perdón, parece que ¿Hay alguna pregunta para ir cerrando ya? Hay 2 personas. Ya, vale. Buenas tardes. Mi pregunta va dirigida hacia una caracterización de lo que ustedes llaman violencia por desapego. ¿A qué me refiero? En caso de que uno se vea involucrado en una relación con una persona que cree en este amor romántico y a veces posesivo, ¿cómo hacer para no caer en esa violencia por desapego si uno se siente de pronto un poco presionado o desgastado por esta persona? Cuando dices caracterización, ¿te refieres a que defina qué es la violencia por el desapego y cómo evitar no caer en eso? Claro, personalmente no me quedó tan claro qué situaciones uno se vería o dañado o productor de esta violencia. Entonces, ¿cómo no caer en ella y qué realmente?
específicamente algún ejemplo o algo. Ya, ok. Cuando hablamos por violencia por desapego estamos hablando de alguna manera cuando yo tengo un conflicto, un problema con mi pareja, en vez de enfrentarlo, digamos, hablarlo, conversarlo, yo la castigo emocionalmente, ignorando sus emociones, digamos, ¿no? Estamos hablando de mi pareja está en una situación que me necesita y yo no estoy ahí, no respondo, o directamente desaparezco, ¿no? Que era una de las preguntas que se hacía. O incluso inconscientemente también lo podemos hacer, que es cuando directamente no acudo a nuestros compromisos, o quizás porque tampoco tengo tanto compromiso con la relación, no tanto como un castigo emocional, ¿no? Entiendo que cuando te refieres a caer, cómo no caer en esto, estás pensando en una manera de solucionar los problemas que muchas veces parece como la más efectiva, ¿no? Que es como, oye, mira, tengo un problema contigo, lo mejor que puedo hacer es alejarme y desaparecer unos días y luego retomo, ¿no? Y eso ves que hay un conflicto ahí con la violencia, con el desapego, ¿no? Bueno, efectivamente, quizás desaparecer, dejar en pausa una discusión es una buena estrategia, pero de ahí a desaparecer o ignorar las emociones hay un salto importante, ¿ya? Entonces, no caer en eso, creo que se trata más bien de un proceso empático también, ¿no? De pensar qué está pasando la otra persona, qué está sufriendo, qué supone para la otra persona que yo haga esto, ¿no? Y ponerse siempre en el lugar de la pareja, ¿no? Y intentar comprender qué está pasando y efectivamente que te necesita, ¿no? Y que como su figura emocional se supone que una de las más importantes de su vida, pues deberías estar ahí, ¿no? Eso. Perdón, yo no sé si lo entendí al revés, en el sentido de cómo uno preservar su espacio sin que eso sea vivido por el otro como desapego, ¿o no era así? Ya, porque ese también es un punto bien importante. Claro, en toda pareja siempre hay que hacer un equilibrio, ¿no es cierto?, entre las necesidades de uno y la del otro, ¿ya? Y ese es un equilibrio dinámico, ¿ya? Poder detectar cuando algo es muy importante para la otra persona, por ejemplo, y poder priorizar por eso, y también cuando algo es muy importante para uno y poder negociar eso también, ¿ya? En el electivo nosotros muchas veces conversamos acerca de qué aspectos yo estoy dispuesto a ceder y cuáles no. ¿Cuáles son realmente importantes? Si mi familia tiene un compromiso y yo estamos, digamos, yo desde hace mucho tiempo acepté eso, que eso sea respetado por mi pareja y no ser objeto de chantaje, que no, pero si tú me quieres a mí vas a privilegiar esto, que para mí es importante. Siempre decimos que uno tiene que tener claro qué es lo que no está dispuesto a transar, porque eso es parte de su identidad, de lo más valioso, de las cosas que uno tiene antes de llegar a la pareja, ¿ya? Y eso cada uno tiene que evaluar qué significa para cada uno, que probablemente sea distinto. Pero eso hay que explicitarlo con la pareja. Yo esto para mí es muy valioso, importante, y en esto no puedo, ¿ya? Y así ser clarito, directo, ¿ya? Y en eso ayuda las técnicas de comunicación, ¿no? De poder decir sin herir al otro, porque a lo mejor el otro puede tener una necesidad más intensa, pero eso, o sea, quizás tú requieres un cierto espacio sin que eso sea vivido por el otro como desapego. No sé si... Muchas gracias. La verdad es que el apoyo profesional, los programas de intervención sin duda son importantes y apoyan a todos estos procesos, pero no dejar de lado el rol que podemos cumplir nosotros en el contexto de tratar de intervenir cuando justamente vemos situaciones en las que podemos colaborar justamente para disminuir estos problemas sociales en los que también a veces nos vemos involucrados y que no hacemos nada. En esa instancia, como institución también socialmente responsable, generamos estos espacios de conversación ciudadana en torno a temáticas sociales y que aportan sin duda a este tema.
Le damos las gracias a la doctora Beatriz Vizcarra y a la doctora Beatriz Pérez por acompañarnos en el cuarto café científico, y les pido que les van a entregar un reconocimiento a nombre del Explora, de BioREN y de la Dirección de Desarrollo Estudiantil por haber participado en esta actividad.